ustedes bienvenidos a este video educativo donde hablaremos de temas de gran interés para aquellos quienes se han introducido al gran mundo de la programación orientada a objetos. Aquí explicaremos algunos recursos que nos otorga el lenguaje Java como lo son sus clases, las cuales a su vez nos prestan métodos, que son muy útiles a la hora de programar un sistema de entrada y salida de datos. Estas clases las podemos encontrar como clases de flujo, que son el medio mediante el cual Java se comunica con el exterior. Continuemos. Como todos sabemos, Java nos proporciona grandes herramientas para la implementación de programas a partir de código. Una de esas herramientas son sus clases, las cuales están incluidas en el paquete java.o. Bien, empecemos por conocer que la clase file cuenta con 4 constructores sobrecargados, los cuales son con un parámetro string que nos permite introducir el nombre del archivo a analizar, con 2 parámetros, uno string el cual nos pide la ruta de nuestro archivo y otro igualmente string el cual nos pide el nombre de nuestro archivo. El otro constructor, también 2 parámetros, string que nos pide el directorio que se encuentra en nuestro archivo y string que nos pide el nombre, y el último constructor con un parámetro en donde nos pide introducir la URL del archivo. Ahora, lo que debemos saber es que la clase file posee métodos, los cuales utilizamos para saber información de nuestro archivo. Estos nos permiten saber si el archivo en realidad es un fichero, también saber si existe, si podemos leerlo, si podemos reescribirlo, entre otros. Antes de realizar acciones sobre un fichero, necesitamos un poco de información sobre este. La clase file proporciona muchas utilidades relacionadas con ficheros y con la obtención de información básica sobre estos. Esto mediante el uso de sus métodos. Veamos cómo debemos implementar dichos métodos antes de comenzar a trabajar con archivos. Por lo anterior, debemos crear objetos de la clase file y así empezar a trabajar con ellos. Ya con los nuevos objetos creados, podremos saber más sobre los ficheros que deseamos analizar, esto aplicándole los métodos de la clase file. Por primero, debemos saber si el archivo que deseamos escribir ya existe, ya que si no, si intentamos escribir un archivo que ya existe con file output stream, se desechará el contenido de este fichero sin advertirnos de esto. Y como vimos, podemos utilizar cualquiera de los constructores de file, dependiendo de lo que querramos pasarle como parámetro. Ahora bien, una vez que comprobamos que el fichero existe o no, viene la intervención de las clases FileInputStream y FileOutputStream, que son subclases de las InputStream y OutputStream respectivamente, las cuales heredan los métodos de sus clases padres. Y debido a que las superclases son abstractas y no podemos crear instancias de estas, utilizamos sus subclases para poder implementar sus métodos heredados. Estos métodos son read y write, los cuales nos permiten crear el flujo de archivos. Aquí un diagrama de cómo se estructura este tipo de herencias entre clases. Otro método interesante implementado por las subclases de InputStream y OutputStream es el método close. Este libera los recursos utilizados por el sistema y como consecuencia hace que sean imposibles posteriores operaciones de lectura. Tengamos en cuenta que siempre se debe cerrar un objeto InputStream y OutputStream mediante el método close, cuando se haya dejado de utilizar. Las asignaturas de dichos métodos son inRead throws y exception, inWrite throws y exception respectivamente, y para ambos casos void close, throws y exception. La parte throws y exception es para estar conscientes de que estas instrucciones son potenciales a arrojar excepciones a la hora de ejecutarse, de las cuales hablaremos más adelante. Los objetos FileInputStream típicamente representan ficheros de texto accedidos en orden secuencial byte a byte. Con FileInputStream se puede elegir acceder a un byte, varios bytes o al fichero completo. Como podemos ver, para abrir un FileInputStream sobre un fichero le podemos hacer de 2 maneras. Se le da al constructor un string o bien un objeto file. Una vez abierto el FileInputStream se puede leer de él. El método read también está sobrecargado, por lo que nos presenta varias opciones. InRead, que lee un byte y devuelve -1. InReadByteB, llena todo el arreglo si es posible, devuelve el número de bytes leídos
o -1 si se alcanzó el final del string. In read byte in offset in longitud, que lee la longitud de bytes en B comenzando por offset. Devuelve el número de bytes leídos o -1 si se alcanzó el final del string. Veamos cómo quedaría una instrucción para ver un fichero. Primero, podemos declarar un objeto FileInputStream y las demás variables que necesitemos. Encapsulamos en un try-catch la instrucción para mandarle un string como nombre de un fichero al constructor de FileInputStream. El encapsulamiento es para el manejo de excepciones. En la parte de hacer algo, podemos decir cualquier instrucción que querramos. Nuevamente encapsulamos y usamos el método real, con su parámetro que recibirá una serie de bytes que llenarán el arreglo de tamaño 1024. Finalmente, le asignamos a S un valor donde ya interviene B, y así estaríamos leyendo el archivo que se escribió como parámetro en el FileInputStream. Al igual que FileInputStream, FileOutputStream cuenta con varios métodos write. Esto, parecido a los métodos read, los métodos write son write int c, escribe el carácter en el fichero, que aunque sea declarado como int, es transformado a byte. Esto es porque habitualmente es el resultado de una operación previa. Write byte a, escribe el contenido del vector en el fichero. Write a of len, escribe el len caracteres del vector en el fichero, comenzando desde la posición of. Ahora veamos cómo podremos abrir un fichero FileOutputStream, y al igual que los objetos FileInputStream, lo podemos hacer de dos maneras. Declaramos nuestro objeto y le asignamos el nombre de un fichero como parámetro. O bien, le podemos pasar como parámetro un objeto del tipo file. Entonces ahora veamos un ejemplo de cómo escribiríamos un fichero. Declaramos nuestro objeto del tipo FileOutputStream y las demás variables que utilicemos. Le asignamos como parámetro el nombre del archivo de salida. Realizamos una serie de instrucciones a ejecutar. Implementamos el método write, en este caso para escribir un arreglo en el fichero. Cabe resaltar que debemos cerrar nuestros objetos creados una vez que ya hemos terminado de usarlos, ya sea escribiendo o leyendo ficheros, y así como describiríamos información en un fichero. Para los dos ejemplos anteriores de escritura y lectura de ficheros, es así como cerraríamos nuestros objetos. El nombre de nuestro objeto creado seguido de .close. Bien, ha llegado el momento de hablar sobre el mecanismo de manejo de excepciones. El lenguaje Java utiliza excepciones para permitir trabajar mejor con los errores. Pero primero, sepamos que una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución del programa que interrumpe el flujo normal de las sentencias. Sobre la jerarquía de excepciones. En rojo, las excepciones que es obligatorio controlar. Checked exception. En azul, las excepciones que no es obligatorio controlar. Unchecked exceptions. Así, nosotros mismos podemos hacer que un método nuestro lance excepciones, y lo especificaremos así. Aquí se lanzan dos excepciones del tipo IOException y ArrayIndexOutOfBounds-exception. Como vimos en los ejemplos anteriores, al utilizar nuestras clases de lectura y escritura, es necesario indicar en qué parte de nuestra instrucción se puede lanzar una excepción, por lo que a nuestra instrucción la encapsulábamos en un bloque try-catch, el cual es un requerimiento para que Java atrape la excepción si es que se lanza una. Bueno, es de esta manera como Java nos permite escribir y leer archivos. Estemos conscientes de que existen muchas otras más clases del paquete IO, las cuales nos permiten manejar archivos también. Pero cabe mencionar que la clase FileInputStream y FileOutputStream nos permiten trabajar imágenes como archivos de texto, entre otros. Hasta la próxima.